todos. Tenemos una nueva conversación en este apartado donde hablo con antiguos alumnos míos y en esta ocasión tengo el gran placer de hablar con una antigua alumna que es Sior Savilla. Hola. Hola, buenos días. Para mí también es un placer volver a verte y compartir contigo este ratito. Sí, sí. Muchas gracias, como siempre digo, por aceptar la propuesta, que además tú tienes ocupaciones de todo tipo, entonces muchas gracias por haber aceptado. Sí, la verdad que cuando me lo propusiste me pareció pues una idea estupenda, ¿no? Hablar del recorrido, del largo recorrido que ha habido desde que nos conocimos, que bueno, yo soy de la promoción que terminó en 2004, que queda como muy lejano, aunque en el recuerdo está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sumo los años y no me creo los años que llevamos ya de profesión, porque Sí, como digo, de espíritu me sigo sintiendo muy joven y ver que estás igual, igual, ¿no? Que por ti no parece que no han pasado tanto los años, pues me hace recordar esa época sí, sí, que nunca he olvidado, ¿eh? La verdad es que la tengo muy presente sí, sí, porque, sí. bueno, pues pienso que la época universitaria es de las más bonitas de la vida y la tengo muy presente, aunque han pasado años, la llevo muy presente. Sí, sí, la verdad que claro, porque cuando yo empecé a dar clase en la Universidad Católica de Murcia, con el primer grupo, el primer curso que di clase fue con vosotros, que os di clase en primero, después cambié a otra asignatura que estaba en segundo, os di clase en segundo, y después cambié a otra asignatura que estaba en tercero y os di en tercero, es decir, que os di a lo largo de toda la carrera. Entonces, la verdad que fue un curso, el vuestro, un curso especial, porque hicimos un recorrido durante toda la carrera de estar juntos y compartiendo momentos que fueron algunos de ellos inolvidables. Sí, Sí, pienso que al final viste nuestra evolución, ¿no? Cuando llegas a la universidad eres, como digo yo, un pipiolo, ¿no? sí, En mi caso, por ejemplo, que soy del País Vasco, pues claro. imagínate a más de 800 kilómetros de casa, con 18 años recién Sí, sí, sí. cumplidos, Sí, ¿no? sí, sí. Y con la vida por delante. Y bueno, pues la verdad es que viste el recorrido, creo que salimos de allí no solo con un título universitario, con una carrera debajo del brazo, ¿no? Sino salimos de allí, desde luego, de una manera diferente a cómo entramos. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que ver ese proceso desde el otro lado, Sí. que tú ya eres una persona adulta, ¿no? Con cierto bagaje, supongo que lo verías, no sé cómo nos verías tú, Sí, ¿no? sí. Desde ese prisma, ¿no? Era magnífico. Yo me lo pasé muy bien y fíjate, yo que soy un poco... me gusta mucho la fotografía, como sabes. He ido buscando algún archivo. Yo siempre os saco algún archivo secreto, ¿no? Donde, mira, fíjate, he encontrado aquí un documento gráfico, ¿no? Donde esa chica que está en amarillo en un congreso, ¿eh? Ese eres tú. Sí, sí, yo me veo con el pelito así diferente, Sí, fíjate. sí, sí. Sí. Y después, fíjate, aquí estamos en la sala de En prácticas, prácticas, vuestro grupo de prácticas. que no me encuentro ahora mismo. Fíjate que Estás, así me veo ahí, me estás veo, sí, ahí. sí, me veo con la coleta. Sí, 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 me sí. veo, fíjate, unos niños. Y después aquí ¿te acuerdas de las representaciones de San Lázaro? Estás ahí a la izquierda, Sí, estás aquí, que lo celebrábamos, ahí ahí me en la veo con la esquina. sudadera. Eso es primero, primero, sí, sí. En primero, sí, sí, no, son recuerdos bonitos y aquí es el último, ¿no? Cuando en vuestra graduación, ¿no? Ahí sería Qué un poco más, bonita. después te mandaré estas fotos porque estas seguramente no las tengas. No, la verdad que no, y te lo agradezco mucho porque fíjate, aunque no lo creas, me emociona verlo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, no, yo siempre quise ser fisioterapeuta. Desde muy jovencita lo tuve claro, sabes que mi vida siempre ha estado unida al deporte. Sí, 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 Y sí. bueno, yo como nadadora, porque Sí, aunque a día de hoy desarrollo mi carrera deportiva como ciclista, pues yo toda la vida fui nadadora. Y bueno, tuve una lesión y desde bien jovencita quise hacer fisioterapia. Y la verdad que estar en Murcia fue para mí pues un sueño cumplido, ¿no? Yo siempre quise estudiar fisioterapia, lo logré y bueno, pues creo que aproveché los años de sí, sí. universidad. Creo que más no pude aprovecharlos, ¿no? A nivel académico Sí, y sí, a sí. nivel personal.
sí, sí, Creo que saqué partido a la diplomatura, creo que saqué un partido, creo que más no podía haber hecho, ¿no? Y tengo la sensación de haber aprovechado esos años al máximo. Y ahora que he hecho la vista atrás, Juan Carlos, veo que con esa edad eres una auténtica esponja en todos los sí, sentidos. totalmente. Sí, sí, Y me da mucha pena, ¿no? Ahora cuando veo a ciertos jóvenes y tal, ¿no? Sin esas inquietudes, yo siempre fui una niña muy inquieta y creo que eso pues se notó, no sé desde el otro lado cómo sí, se sí, veía, totalmente, ¿no? totalmente. Sí, no sé cómo me recuerdas, pero era muy inquieta. Y bueno, fue una grata sorpresa ver que durante los estudios pude comprobar que era realmente lo que me gustaba. O sea, es decir, yo quise ser fisioterapeuta siempre, pero cuando fui allí y vi que la fisioterapia era aún mejor Sí, de sí, lo que yo esperaba, sí, 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 pues fue como, bueno, pues la verdad es que aproveché mucho las clases, todo lo sí, que sí, sí, pude. sí, 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 sí. Y bueno, pues académicamente creo que obtuve buenos resultados también y bueno, pues fue como, ¿no? La verdad que fue como, me di cuenta que era el primer paso, ¿no? El título en sí, Sí, los estudios, porque luego a partir de ahí sí que se abre un abismo, un abanico súper claro. bonito. Sí, además en ese periodo yo siempre te recuerdo con los ojos esos curiosos que tú tienes, buscando la curiosidad de todas las cosas y después muy implicada también, ¿no? Siempre estabas ahí, o eras delegada o subdelegada, siempre estabas ahí también en el proceso de querer pues, participar, estar en la carrera no de manera pasiva, sino también con un espíritu de siempre intentar mejorar las cosas, ¿no? Sí, Y intentar mejorar, ayudar. Luego con vosotros también erais una plantilla muy joven. sí, sí, sí. Con, lo mismo que contigo nos pasó también con Javier Meroño, que acababa de entrar a la Sí, carrera, era súper joven. sí, sí, sí. Entonces, Sabela, al final se juntó ahí un equipo, ¿no? Una plantilla de profesores muy Sí, joven y con mucha ilusión. sí, sí, sí. Bueno, en nuestro caso lo mismo, creo que fue un grupo bonito, creo que Sí, fue las dos clases, creo que sí, fue un grupo muy bonito y creo que se dieron los condicionantes perfectos claro. para realmente formar a grandes fisioterapeutas. O sea, yo estoy Sí, sí. segura, he seguido la carrera de muchos y estoy segura bueno, que al final al resto también le ha ido bien, porque creo que Sí, salimos muy bien formados de la carrera, sí, sí, no sí. solo académicamente, sino como te digo, ¿no? Con un bagaje y como dices, ¿no? Intenté aprovecharlo había posibilidad de ir Sí, con sí. el doctor Martínez Romero a una Es- operación, pues ahí iba. Sí, sí, sí. Había posibilidad de hacer prácticas de fisioterapia con el equipo de atletismo, pues ahí estaba. Sí, sí, Pues sí. había posibilidad a nivel de delegados de curso de mejorar las cosas y aportar el granito de arena. Y la verdad que sí que intenté aportar, pero el voluntariado, lo mismo, Sí, ¿no? sí, Que sí, en un sí. primer momento me metí al voluntariado para sacar créditos Ujú. y después me quedé 2 años con las niñas de voluntaria. O sea, Sí, quiero sí, sí. decirte que yo fui allí con idea de enriquecerme, pero me di cuenta de que aquello fue todavía muchísimo más inmenso de lo que yo soñaba de cría, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue una experiencia súper bonita, me alegra mucho y me emociona que me recuerdes así, Sí, sí. porque algo de eso todavía queda, ¿no? Sí, sí, Con sí. otra edad, Hombre, claro, pero claro. pero esa inquietud en la vida, si pudiera transmitir algo a la gente joven que tiene ahora 18 o 20 años, es que esa energía vital con esa edad Sí. no vuelve a repetirse. Entonces, quien sabe aprovecharla, Sí, sí, pues sí, sí. pienso que con 21, 22 años tiene ahí unos años muy enriquecedores, ¿no? Sí, Para sí, hacer el primer paso, que ahora seguiremos hablando, ¿no? sí, sí. Porque en ese momento lo ves como una meta, ¿no? La carrera, pero ahora te das cuenta que simplemente fue el primer escalón. Sí, sí, es verdad. Sí, porque además yo siempre, y también lo que me motivó a estas ideas que me fluyen a mí para hacer este tipo de conversaciones, es pues el mostrar lo importante que son esos años en los que de uno se está formando y fomentar la curiosidad, ¿no? El querer implicarse en lo que uno está aprendiendo. Porque, claro, durante la carrera aprendes muchas cosas
que después te vas a ir decantando por las que te interesan más, por otras que te interesan menos, pero que es un periodo de formación importante para también saber dónde vas a poner el objetivo primero y después el camino de la vida te va llevando por, por donde te va llevando, ¿no? Que a lo mejor dices, no me gustaba a mí solamente el deporte y después te encuentras trabajando en otros Nada, sí, ámbitos. sí, totalmente. Yo hice fisioterapia con una inquietud muy deportiva. Bueno, a ver, el deporte me enseñó lo que era la fisioterapia, o sea, me presentó la profesión, Sí, sí, porque el deporte va muy unido a las lesiones, tal. Me presentó la profesión, pero luego, como bien dices, sí que me gustaría recalcar que la profesión del fisioterapeuta es muy diversa, por eso es tan bella, porque es muy claro. diversa. Entonces, dentro de esa diversidad es muy sencillo encontrar el camino. Y bueno, pues sí que es cierto que mi carrera deportiva, o sea, mi carrera profesional al principio fue muy destinada pues a la traumatología, al Claro. deporte, ¿no? Hice osteopatía, completé los 6 años de osteopatía completos Sí, y sí que dediqué los primeros años mucho pues a la traumatología, al deporte, ¿no? Que hice también, que no sé si lo recordarás, gracias a ti conocí el máster en fisioterapia sí, sí, deportiva cierto, cierto, en es la verdad, Complutense de Madrid, es verdad. que únicamente había, no sé si eran 20 plazas para toda Sí, España sí, 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 y tuve que enviar el currículum académico, que luego muchas veces dicen, pues ¿para qué va el currículum académico si no le para nada a las buenas notas, ¿no? Y digo, joder, sí, pues sí, a mí me ha servido tanto en las oposiciones, que te dan un montón de puntillos por esas sí, matrículas que parece que no valen de nada y sí, valen, sí, 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 y también para algunos cursos de posgrado, máster, bueno, pues que digamos que la criba está en el sí, expediente, pues sí, la sí, verdad que como pues el mío fue bueno, pues oye, sí me ha servido después para tenerlo ahí, ¿no? sí, Y sí, después hice allí el curso aquel de fisioterapia deportiva en la Complutense, que es una ujú, universidad maravillosa. Y bueno, dediqué los primeros años a esto, pero bueno, ya sabes que lo he dicho en muchas ocasiones, que mi ilusión siempre fue trabajar en un hospital. ujú, Desde que hice las prácticas allí en el Morales Meseguer y en la sí, sí, Risaca, sí, 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 que como bien dices, las aproveché a tope, ¿no? O sea, sí, sí, ahora veo algunos alumnos ahí un poco rezagados y yo digo, ojo, yo si había que irse a las 7, yo me quedo hasta las 8, ¿no? O sea, siempre quería ver algo más, ¿no? Alguna planta, alguna historia, bueno, era sí, sí, terrible sí, sí, lo mío. Y bueno, pues a día de hoy trabajo en el Servicio Vasco de Salud, en el ajá, público, en el Hospital de Cruces, que es un hospital de referencia a nivel del norte, bueno, en España se sí, conoce bien. Y bueno, pues somos un equipo de... Otra cosa que siempre quise es trabajar en un equipo grande. ujú, Cuando trabajé en la consulta y trabajé más en trauma, pues era un trabajo más individual y tal. Y bueno, fue muy bonito, ¿eh? Porque la osteopatía también es muy diversa. Pero, ojo, la verdad que el hospital lo que te hace es eso, ¿no? Trato un poquito fisioterapia general, lo mismo trato niños que adultos. ujú, Y, jo, esa diversidad, ¿no? Ese cambio de paciente y tal, jo, me sí, sí, parece que sí, te mantiene muy despierto y sí, muy en sí, la profesión. Y fíjate, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Fisio-Respi, que en la sí, carrera, que claro, nos diste parte tú, en la carrera no me gustó demasiado. sí, 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 Y sí, bueno, pues luego he hecho cursos y tal, y también lo hago. O sea, quiero decirte claro, que cosas que con 20 años a lo mejor no te interesan tanto, sí, o sí, la sí, neuro, lo mismo, ¿no? O infantil, y con los años pues me he ido especializando y a día de hoy pues el hospital me parece un trabajo súper bonito. sí, 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 La pandemia lo que ha hecho ha sido que creo que la labor de los fisioterapeutas ahora mismo, por lo menos aquí en el País Vasco, se valora muchísimo más. sí, 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 Ahora hablaremos de ello. Y la verdad que soy muy feliz trabajando como fisioterapeuta en el hospital, en el momento en el que tuve que elegir, porque al principio lo compaginaba. sí, 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 Pero es verdad que llegué a la conclusión de que una jornada laboral más corta, pero bien hecha, ujú, creo que es algo que me parece me parece que es lo ideal. sí, la verdad que sí, Lo que me ha quedado, porque bueno, estuve dando clases también, porque la formación siempre me gusta también desde el otro lado, pero me es difícil compaginarlo. Entonces lo que hago ahora es coger alumnos ajá, en la clínica, cojo sí, alumnos sí, de sí, tercero y cuarto en el hospital. sí, Entonces sí, esa sí, parte, di algunos cursos de posgrado de profesora y tal, y bueno, pues la verdad que muy bonita la experiencia de docente.
sí. Pero a día de hoy, justo este año, simplemente lo que hago es coger alumnos de vez en cuando y bueno, pues me une un poco a la Sí, sí, juventud. sí. Claro, y después, claro, cuando te ves en esa situación, claro, como me encuentro yo todos los días, ves alumnos que tienen más curiosidad, otros que tienen menos, hay otros que les gusta. Entonces ahí es donde yo siempre digo que muchas veces se dice que no, es que claro, los alumnos te ponen en preguntas complicadas. Le digo, sí, a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Eso es lo que me gusta. Las preguntas complicadas, eso significa que hay curiosidad y ganas por conocer, ¿no? Entonces ahí es donde hay que insistir. Yo siempre me gusta esos alumnos que tienen inquietud. Y si ves a un alumno inquieto y que tiene curiosidad, hay que alimentar esa curiosidad, ¿eh? Eso es súper bonito. Mira, al principio sí que tuve alguna experiencia un poquito peor en ese sentido, porque como dices, ¿no? En mi caso, que fui tan inquieta, que Ujú. la fisioterapia, lo que te digo, era mi ilusión, que además me encuentro con allí una universidad que sinceramente luego en los posgrados y Sí, con todo lo que nos hemos formado, ¿no? Que a día de hoy, pues fíjate toda la carretera que llevamos, que seguimos formándonos. De verdad te digo, Juan Carlos, que creo que cuando me preguntan, jo, pero ¿tú crees que saliste bien formada de la universidad? sí, Es que sí. creo que mejor es imposible. Ujú. O sea, yo me he visto con otros fisioterapeutas de otras universidades en cursos de posgrado, ya te hablo de alto nivel, Sí, sí, y es que creo que la formación académica que tuvimos, lo digo en alto y lo digo de verdad y te lo digo a ti, aprovecho la ocasión, sí, creo sí, que fue excelente el nivel, o sea, sí, sí, excelente. sí, sí. Y bueno, pues lo que tú dices, luego el valor añadido que tuvisteis con nosotros todavía creo que fue todavía mayor. Entonces, bueno, pues Sí, creo que lo tuvimos todo. Entonces, cuando veo alguna vez algún alumno, ¿no? Que a todos nos ha tocado, ¿no? sí, sí, Pues que está ahí un poco, pues porque le han puesto sus padres ahí, o yo qué sé, o porque pues, no entró en otra carrera, o porque, sí, no, sí, Juan sí, sí. Carlos, me da una pena, es que me da ganas Sí, de agarrarle y decirle, pero que estás ante la carrera más bonita del mundo, pero que tienes una oportunidad, que tus padres te están pagando esta sí, carrera, que sí, luego sí. la vida, voy a hablar mal, pero la vida luego es muy perra, luego el dinero, digo, pero que estás en la cresta de la ola, que estás a todo pagado. Sí, Digo, aprovecha la oportunidad y a veces me llevaba algún disgustillo en ese sentido. sí, 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 sí. Pero a la inversa, cuando me he encontrado con una alumna o un alumno, pues como era yo, lo he disfrutado muchísimo Sí, porque lo que tú dices, le he dado lo que he alimentado esa inquietud y bueno, pues si he podido contribuir, ¿no? En ilusionar aún más a esa persona, pues me parece un trabajo muy bonito el que hacéis los docentes. sí, sí, sí. Además, de esa época seguro que tienes alguna anécdota secreta, seguro. De aquella época de la universidad, seguro que tienes alguna cosa que nos podías contar ahora que no nos escucha nadie. Sí, ¿verdad? Dices, durante la carrera, jo, pues seguro que sí. Me acuerdo, mira, me acuerdo que teníamos, así secreto, me acuerdo que teníamos exámenes de todos los años anteriores, ¿no sabes? Unos tacos así, que Sí, yo decía, pero ¿para qué vale esto? Digo, y luego me acuerdo que había gente que en vez de, pues lo típico, ¿no? Claro, como yo atendía en clase, como ya estaba puesta en el tema y como estudiaba más o menos a diario, pues los exámenes para mí tampoco eran un drama. Y recuerdo que, bueno, pues al final te dejas llevar por la tensión. No, vamos a fotocopiar todo esto sí, sí. porque son los exámenes. Claro, y había gente que solo estudiaba eso, Eso. los tacos aquellos. Y yo recuerdo que yo leía las preguntas y todavía me mareaba más. Digo, pero si yo ya me sé lo que hemos hecho este año, si esto a lo mejor es de hace 4 años. Claro. Y así como anécdota me parecía muy gracioso porque aquello ya lo desestimé. Yo dije, mira, esto es un rollo, esto lo que te hace es enredarte más la cabeza. Sí, Y me sí. acuerdo con la gente con aquellos tacos y tal, así como anécdota, pues así secreta, pues me acuerdo de los exámenes secretos que había que no valían para nada. Jo, yo recuerdo una vez que no sé cómo pasó, que una alumna, una alumna me envió creyendo, porque envió una copia de un examen que tenía que hacer yo, ¿no? Esa alumna se presentaba a un examen que iba a hacer conmigo, ¿no? Y entonces mandó una copia de un examen de otros años, Te lo, ma- digo, lo mandó a compañeros, pero también me lo mandó a mí.
Pues tú fíjate. Yo digo, anda, mira, me está mandando un examen que voy a hacer y cambié las preguntas, claro. Tú fíjate el secreto, eso es Sí, sí. decir, el secreto que teníamos, los secretos que teníamos. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, en mi caso, por ejemplo, pues bueno, como los apuntes, bueno, otra cosa así también, jo, fíjate, yo he preparado muchas oposiciones porque al final ya sabes que son muy poquitas plazas, la nota del examen cuenta, pero lo que más cuenta es la experiencia. Entonces, por ejemplo, en el País Vasco, siendo joven es muy difícil obtener la plaza porque aunque saques en el examen un Claro, 9 claro. no tienes tiempo trabajado, Sí, correcto. sí, sí. Entonces, te va a hacer gracia, pero yo todavía los apuntes de fisioterapia, estaba a punto de ir a casa de mi madre, donde vivía antes, porque ahora ya luego me independicé, ¿no? Pues tengo allí cajas de apuntes de la universidad. Bueno, pues que sepas, Juan Carlos, que yo cuando lo digo la gente no me cree, digo, ¿te puedes creer que yo he preparado posiciones porque mis apuntes son mejores que los que venden fatal? O sea, están mucho más completados, ¿no? Con Sí, sí, sí. bibliografía, con tal. Y así, pues como secreto recuerdo eso, ¿no? Recuerdo de compartir apuntes. Oye, si Orcha, ¿no tendrás los apuntes? Tengo una letra muy grande, muy Sí, clara. sí, 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 Y sí. recuerdo también de compartir apuntes porque eran como un libro aquello. Y fíjate si eran como un libro, que los sigo usando, Sí, sí, porque sí. Porque es verdad, después siempre en cada curso hay ciertas personas que son las encargadas de proporcionar los apuntes al resto. Sí, porque siempre hay una... Y dice, no, es que los coge muy bien. Entonces todo el mundo fotocopia los apuntes de esa persona. Y ahora pues es el que pasa los apuntes al claro, ahora ordenador será y tal. todo. Ahora ya ahora ves, claro, las aulas han cambiado, ¿no? Porque antes era todo el mundo tomando apuntes y ahora ves los ordenadores, escribiendo Sí. directamente en el ordenador. Cambia un poco las Están con su metodologías. ordenador en clase. Algunos sí, 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 algunos están tomando sus apuntes en el ordenador. Claro, cuando ves eso dices, joder, qué cambio. En poco tiempo. Estuve por allí hace 3 o 4 años que fui a Almería Ujú. y pasé por allí por la universidad, di un paseo, estuve dando una vuelta y me quedé Sí, alucinada del cambio que ha pegado aquello. Pero sí, si aquello parece una ciudad, sí, 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 sí. Sí, porque antes, si te acuerdas, era lo que estaba enfrente de la nada, universidad, era la eran nada, Juan naranjos, Carlos. eran naranjos y limoneros, y el camino entre Guadalupe y la universidad era una carretera donde no había ni acera, y ahora ha cambiado tremendo. Justo enfrente hay un montón de casas, De casas, edificios, un centro comercial. Sí, Bueno, sí, me sí, quedé sí. alucinada. Dije, madre mía, esto Sí. parece, Sí, 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 sí. sí, La, sí, la vida que ha otra dado historia. la universidad a toda la zona, porque claro, mucha gente vive de la universidad. Entonces, Claro, ha sido claro. un foco de riqueza también para la zona. Es decir, que eso sin duda, ¿no? Y después de haber, como dices, de haber hecho la formación, como decías, en osteopatía, en diferentes métodos Sí. pues dices sobre todo que ahora trabajas en la parte profesional a nivel de hospitalario, pero tú también además tienes un componente muy grande, ¿no? de tu actividad deportiva, ¿no? Que, Sí, sí, que me fui especializando, pues la verdad que durante unos años a nivel deportivo sí que ya en la universidad sí que seguí entrenando, pero no al nivel, ¿no? Al final, mira, esos años, y creo que fue una decisión muy correcta, me centré en lo académico, es decir, los años académicos tanto de la universidad como un poco los posgrados, el deporte fue secundario. Ujú, Y no me arrepiento, sí que es verdad que es una edad muy bonita para rendir a nivel deportivo, ujú, pero pensé que dedicar esos años a lo que es la formación, el deporte nunca lo dejé, ujú, pero sí que el deporte era secundaria a la actividad académica. Según me fui formando y a nivel laboral, pues ascendiendo pues ujú. obteniendo pues un buen trabajo y tal, pues es verdad que retomé un poquito el tema deportivo y bueno, pues empezaron a llegar los resultados, Juan Sí, sí. Carlos, porque mi deporte siempre fue de fondo, Ujú, tanto en natación como en ciclismo. Y bueno, pues es verdad que me especialicé más en ciclismo, poquito a poco, poquito a poco. Empecé a hacer pruebas cada vez más de ultrafondo, que es un poquito lo que yo ya hacía, sí. y la edad acompañó, porque Ajá. la edad para los deportes de resistencia
y más en las mujeres, eso a nivel fisiológico es así, pues hay muchos componentes que la experiencia es un grado Ujú. pues muy bueno, ¿no? Y bueno, también el empaque que uno coge con los años. Entonces empezaron a llegar los resultados, Ajá. fui pues, campeona de España de ultrafondo varios años seguidos. Eso me hizo aspirar un poquito más a nivel internacional. Ujú. Bueno, logré 2 campeonatos de Europa, el Ujú. último el año pasado. Sí, sí, Incluso he sí, sí. disputado 3 mundiales en mi especialidad, que son carreras de 12 y 24 horas, son de Sí, sí. ultrafondo de ciclismo. Y bueno, pues a día de hoy, Juan Carlos, la verdad que es un mundo apasionante el tema del deporte. En mi caso, no es una actividad profesional en el sentido económico, es Claro. decir, Ujú. yo tengo patrocinadores y tengo un equipo muy potente detrás Ujú. para poder hacer un calendario internacional muy atractivo. Sí, 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 sí. Pero no me gano la vida con el ciclismo, me gano la vida como fisioterapeuta. Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces me dicen, jo, pues fíjate, si podrías ganarte la vida como ciclista y tal, jo, pues quizás el que lleve tantos años al máximo nivel en Ujú. ciclismo y trabajando, creo que el haber conseguido aunar las dos cosas, es decir, ser fisioterapeuta y estar con gente, con pacientes, con un equipo de curro, Sí, sí, me sí, hace sí. ser una persona normal Sí, y luego eso me ayuda mucho a que no solo sea deportista y al revés. El ser deportista y viajar por el mundo y hacer pruebas tan bonitas y sí, sí, conseguir sí. resultados, pues esa, ¿no? esa inquietud que sigo alimentando a nivel deportivo me ayuda a, pues, a estar más feliz, a tener metas, a en el trabajo no ser una monotonía. Sí, 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 Entonces, sí. las dos cosas las he engranado bien. Sí, 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 Y sí. bueno, por eso te decía que ahora mismo, pues a nivel académico, sigo formándome, siempre hago un curso o dos. Por ejemplo, ahora con la pandemia Ujú. nos hemos tenido que formar todos en críticos. Ujú. Entonces, bueno, yo sigo formándome cada año, siempre hago algo, pero Sí, no sí, al sí. pedazo de ritmo, Juan Carlos, Sí, que claro, anduvo claro. al principio. Es que aquello era tremendo. Sí, Todos sí, los sí. fines de semana a Málaga, a Sevilla, a Barcelona. Como digo Sí. yo, a los primeros años viviendo en casa de mis padres, me fundí. El sueldo me lo fundía en cursos. Sí, sí, Digo, sí. ¿cómo voy a ahorrar si solo gastaba en formación? Y bueno, pues a día de hoy el tema de la formación Sí, sí, he sí. bajado 4 puntos, pero a nivel Claro, claro. deportivo, jo, la verdad que estoy disfrutando mucho porque, Sí, bueno, los sí. resultados han ido llegando, he trabajado mucho también, es verdad. Y Sí, bueno, sí, sí. pues como no lo hago con un fin económico, Ujú. a ver si me explico un poco. Como el fin es más, pues un fin pues más personal, más deportivo, más de afán de superación, pues eso lo que te hace es que la motivación también es muy alta, ¿no? Que no lo haces por voy a ganar tanto dinero por hacer esto, ¿no? Hay otras cosas. Sí, 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 sí. Y bueno, me siento una afortunada porque el deporte femenino ha mejorado mucho en Sí, España, pero todavía no goza ¿no? de tanto a nivel económico, me sí, sí, refiero, de sí. tanto. Entonces yo me considero una privilegiada porque puedo hacer un calendario bonito Ujú. y compaginarlo con el trabajo, así Sí, que sí, sí. genial. Sí, además, yo que te sigo tus logros y tus cosas, las cosas que vas consiguiendo, la verdad que es, a mí me, siempre cuando te veo y cuando vas por allí, por esos desiertos, Sí, de tierras lejanas, sí, jo, son retos tremendos, porque claro, como tú dices, sí. son distancias muy largas, mucho tiempo y eso requiere una Sí. preparación, claro, a lo largo de todo ese tiempo que estás encima de la bicicleta, claro, se te tienen que venir a la cabeza muchas cosas. Sí, la verdad que es muy mental. Sí, sí, La vida y el deporte es muy mental. O sea, al final físicamente el cuerpo sí que es verdad que puede dar mucho más de lo que creemos. Creo que el cuerpo al final es una pasada el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano es maravilloso, es una obra de arte. sí, 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 Y entrenándolo bien, cuidándolo bien y cuidando la salud, que yo nunca la dejé de lado, que es otra de sí, las sí, cosas cuando me dicen, ¿cómo nunca te has lesionado? ¿Cómo consigues estar tantos años arriba? ¿Cómo? sí, sí, Bueno, pues con un poco de sentido común, ¿no? Al claro, final, claro, por como te digo, ¿no? Ser fisioterapeuta me ayuda a ser una mejor eso es. ciclista y ser ciclista me ayuda a ser una mejor fisioterapeuta.
No sí, sí, podría separarlo, sí, sí, si yo sí, soy fisioterapeuta de ciclista. sí, sí. Pero bueno, al final sí que es cierto que es muy mental, hay que tener mucha concentración. Ujú. Y bueno, pues eso es algo que lo he trabajado mucho con los años. Tengo un buen equipo detrás, una Sí, buena preparadora física, un buen médico, sí, al final un equipo potente detrás. Y bueno, pues al final la experiencia me ha ayudado un montón. Creo que la experiencia en la vida, tanto profesionalmente como fisio, como deportivo, la experiencia eso es todo. sí, sí, Y sí. en estas carreras donde uno se enfrenta a la adversidad, Sí, 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 sí. pues creo que tener recursos y herramientas, pues es muy importante y eso te lo da el bagaje. Y Ujú. bueno, pues en mi caso tengo mucho bagaje, entonces Sí, sí, me ha sí. venido bien. Claro, y además que cuando tú estás acostumbrado a ver con los pacientes, ¿no? Como esa capacidad de tirar para adelante, ¿no? De intentar recuperarse después de unas situaciones muy complejas, ¿no? Que nos encontramos a diario, como la propia persona, su propio entorno, empujan para intentar salir adelante de ese problema o problemones realmente serios, Gordo, ¿no? sí. Y claro, tú cuando estás ahí encima de la bicicleta, seguro que se te viene a la mente alguna vez el, el tirar para adelante como hacen esos pacientes en su recuperación, seguro, ¿no? Sí, jo, ahora mira, lo tengo en mente escribir un pequeño artículo en relación a eso, ¿no? Ujú, Sí que lo podría asemejar un poco, sobre todo con el paciente crítico. ujú, Yo no había trabajado mucho con un paciente crítico, me ha parecido durísimo, sí, pero sobre todo me ha parecido muy bonito, ujú, porque te da una lección de vida brutal, ¿no? O sea, son pacientes que cuando están, por ejemplo, ahora con el coronavirus, todos los fisios ujú. tuvimos que trabajar, o sea, nos quitaron el gimnasio, literal, Claro. nos lo arramplaron Sí, sí. no, nos llevaron a la piscina, el gimnasio fue una UCI Sí, sí, y sí. nos formaron y todos los fisios de general, pediatría, tuvimos que ser fisios de críticos. Sí, sí, sí. Claro, te encuentras con un paciente crítico sedado completamente Ujú. con el respirador, donde hay que hacer una fisioterapia absolutamente pasiva. Sí, sí, sí. Después el destete puro, lo que le llaman el destete, ¿no? Sí. Me parece brutal el esfuerzo que tiene que hacer el paciente Ujú. para respirar por sí mismo. Sí, sí, sí. Y ahí el fisio, pues tú fíjate lo que ayuda, ¿no? Y luego, para empezar de nuevo, desde a mover un brazo hasta ponerse de pie, hasta caminar y tal, ¿no? Sí, Bueno, sí, pues al final ahí uno tira de, ¿no? de ese esto de supervivencia y de ese tesón. Y ahí se ve mucho cada persona, ¿no? sí. Hay personas Mm. que te piden más, dices, no, mira, cuando ves la saturación, tal, dices, no, es que ya no podemos hacer más. Y hay gente que se vence mucho, ¿no? Pues en Sí. el deporte lo mismo, el deporte te ayuda a... Yo siempre digo que el truco está en el equilibrio, ¿no? Que cuando todo va bien no hay que venirse muy arriba, Juan Carlos, Ujú. y cuando todo va mal, Sí, pues sí, tampoco sí. muy abajo. Sí, sí, sí. Entonces hay que buscar, pues que cuando hay época de bonanza, me da igual a nivel económico que Sí, personal, que deportivo, no venirse muy arriba, sí, intentar sí. ser un poco sosegado, pero cuando la vida te pega un palo, pues Ujú. intentar también tirar de, ¿no? Pues de que eso no va a ser para siempre. Sí, 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 sí. Y eso en el deporte me ayudó mucho a, bueno, Sí, sí. malos momentos he tenido muchos, Claro. buenos menos. La verdad que malos siempre hay más, porque al final el deporte es duro. Sí, sí, sí. Pero es verdad que el afán de superación y, ¿no? el intentar gestionar bien esos momentos es algo que te enriquece mucho. Sí, 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 sí. No, es verdad, además que las enseñanzas, digo yo siempre que las enseñanzas que vas haciendo a lo largo del recorrido de tu vida van enriqueciendo todas las parcelas, ¿no? Y por eso siempre digo que todos los caminos enriquecen, ¿no? Enriquecen todas las partes de tu persona, claro, que sí, sí, es lo importante, ¿no? Y siempre cuando mantengo estas conversaciones con vosotros, siempre me gusta hacer una reflexión, ¿no? Que reflexionemos, ¿no? Porque cuando uno lleva unos ciertos años, ¿no? de bagaje profesional, personal, ¿Sí? y cuando te enfrentas a los pacientes, ¿no? A los pacientes y a todo Sí, aquel sí. que tienes delante, siempre os pregunto, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordaran aquellos pacientes que tú has
tratado o aquellas personas con las que has tenido contacto, ¿no? Cuando tú, dentro de unos años, ¿no? Espero que sea dentro de Sí, mucho, que uno deja la profesión, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te sí. recordaran? Jo, pues me gustaría mucho, además es algo que creo que va en relación contigo también, ¿no? Jo, cada vez me he dado cuenta de lo importante que es de rodearse de gente positiva, Ujú. ¿no? Eh, es verdad, en el deporte, en mi equipo, por ejemplo, siempre busco características para que vayas conmigo a una carrera al fin del mundo. Ser Sí, positivo. sí. Y me gustaría que me recordaran como alguien muy positivo. Ujú. Sí, sí, sí. Creo que esa alegría, que es una cosa innata, o sea, yo tampoco intento ir feliz al trabajo, es que me sale solo, ¿no? O Sí, sea, me sí, sale sí. solo decirle, venga para arriba tal, Manoli, pues ese ímpetu, venga para arriba tal. Pues creo que esa, ¿no? Pues esa jovialidad y esa alegría, jo, pues creo que ayuda mucho a los pacientes muy críticos. Y Sí, luego es verdad que, pues sobre todo con los padres, los niños que tienen problemas, sí, pues eso sí que es para mí lo más difícil, pero sí me gustaría que me recordaran pues como alguien sosegado, ¿no? Pues con alguien que, ¿no? Pues igual no tan positivo, pero sí con alguien, pues con un profesional, ¿no? Que les ha dado como esa calma, ¿no? Eso de decir, bueno, pues podemos ayudar a tu hijo, ¿no? O sea, esa esperanza, ¿no? sí, sí, Y sí. eso, pues me gustaría que me recordaran así, la verdad, porque creo que es lo que más me define a nivel profesional. Sí, sí, Yo sí. siempre digo, ¿no? Que fisioterapeutas hay muchos y técnicamente hay algunos que son muy buenos, ¿no? Ujú. Pero creo que lo que más nos identifica es el valor añadido. O sea, cada uno somos buenos pues, en algo Sí, 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 sí. y el tema personal, en lo nuestro ayuda mucho ¿no? A que Sí, los sí. pacientes tiren para adelante. Sí, sí, sí. Y es verdad, ¿eh? Porque además yo siempre lo digo, que hay ciertos pacientes que contigo van al fin del mundo y hay otros que no. Eso es. Y no pasa nada. Es decir, que puede ser que haya esa sintonía con esas personas, que hay otros con los que no se produce y no pasa nada. Es decir, que no hay que sentir una frustración, decir, madre mía, con esta persona es que no soy capaz de sacarle todo el potencial. Pues bueno, pues puede haber otra persona que lo haga, ¿no? Que no hay Sí, ningún me problema. encanta que digas eso porque jo, el deporte también te ayuda mucho a eso, ¿no? Yo nunca he creído en que pasa mucho, ¿no? En esa lucha de egos que hay a veces en la vida. Sí, Pasa en el deporte y pasa en la vida, ¿no? Y siempre he pensado lo que dices exactamente igual, ¿no? Puede haber un paciente que sea súper, o sea, que vaya contigo genial y sí, además sí. que conectéis y que le Sí, encante trabajar eso es. contigo y tal, y lo contrario, y creo que es súper inteligente y los grupos grandes de trabajo lo permiten. Juan Carlos, cuando tienes una Claro. consulta es más difícil, pero los grupos de trabajo grandes lo permiten, delegar, pero con Sí, una tranquilidad y con un ¿no? Hay que confiar en la profesión. Y yo sí, siempre digo que al final eso, trabajar en equipo y eso es muy, muy bonito para eso, ¿no? Para delegar y el fin último es que el paciente mejore, no eso es es, uno eso es, ponerse medallas, ¿no? eso es. Y esto pasa mucho, ¿no? Al final, ¿no? O sea, en el deporte también. Oye, mira, he ganado, pero no soy mejor que ayer. He ganado porque las circunstancias han dado para que gane esto, ¿no? Y siempre tener esa dosis de humildad y de... Sí. Yo pienso que es muy, muy, muy importante. Es lo que realmente te hace crecer. Sí, sí, sí. Además, como tú decías antes, la importancia que tiene el entorno, no solo en el paciente, sino también en el deportista, ¿no? Que te pone en el lugar que es, no en el lugar, ese punto medio, ¿no? De decir en la realidad, ¿no? Sí, has ganado, en este momento has ganado, pero eso no te considera que estás ahí al lado de Dios, ¿no? Sino Eso que es. es así. O que eres el mejor. Bueno, eres el mejor Sí, en estas sí, sí, circunstancias, en este sí, sí, momento, de esta manera, pero bueno, pues eso, ¿no? O sea, sí, sí, hay que sí. tener un poquito de humildad ahí, decir, bueno, he sido el mejor en estas circunstancias, Sí, veremos sí, sí. mañana. Claro. Y luego el tema de positividad que me decías, yo sí que te recuerdo siempre con, hombre, a veces en la carrera hay momentos un poquito de tensión, los exámenes, no Sí, sé bueno, qué. Hay profesores que fueron mucho más rígidos, más profesor, ¿no? sí, Más sí, sí. lejano, más... Y había Sí, momentos un poquito que nos entraba el miedo, el sí, pánico sí. escénico. Y siempre te recuerdo como estabas más cerca nuestro que quizás otros profesores, ¿no? Siempre te recuerdo con esa cercanía
que, bueno, sin entrar en nombres, ¿no? Pero hay otros profesores que siempre le mantuvieron Sí, la distancia, como ¿no? más, ¿no? Que es muy lícito, ¿eh? Yo incluso ahora que me he dedicado a veces a dar cursos, está muy bien también, porque eso lo que te hace es no implicarte demasiado, no llevarte disgustos, entonces, bueno, pues es muy válido. Pero a ti te recuerdo siempre como muy cerca nuestro, ¿no? Muy Sí, sí, sí. cerca. Y siempre súper positivo, con las bromas, con la sonrisa. Y eso, jo, nos facilitó bastante el camino. ¿No? Bueno, te elegimos, acuérdate que te Sí, elegimos sí, sí. en la graduación. Había que elegir un profesor al final en la graduación, Sí, 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 sí. que lo recuerda más como un acto un poco triste de la pena, porque fíjate, en vez de ser un día súper bonito, Juan Carlos, Sí, que vinieron mis padres desde Bilbao, que algo súper bonito, pero lo recuerdo triste porque pensé que se sí, acaba esto. sí, 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 Ay, sí. por favor, Sí, sí, sí. me recuerdo con pena en vez de con alegría ese día. Y te recuerdo siempre muy, Sí, muy, sí, sí. muy alegre. Sí, sí. Yo siempre me acuerdo y me pasa siempre, en las graduaciones, que es un momento de alegría donde ves que termina. Pero yo siempre tengo la sensación tengo el recuerdo de la sensación cuando vuelvo a casa, decir, madre mía, a todos ellos no los voy a tener en el aula otra vez, a todos juntos, ¿no? Siempre tengo esa sensación de alegría por un lado, pero de pena, exactamente igual que Y yo tú tuve me mucha cuentas. pena, y es más, lo he hablado con mucha gente, ¿eh? Porque yo guardo amistades de Sí, la época universitaria, sí, sí. tanto con Beatriz Robles como Sí, con Teresa Peinado. ajá. Teresa también es otra joya para mí. Sí, sí, Y sí. bueno, pues lo hemos hablado mucho, ¿no? Que el primer año es difícil porque vuelves a tu casa, lo que era tu Sí. casa, pero tú no eres el mismo, Juan Carlos. Claro, claro, es verdad, es así, es así. Y al contrario, después volví a Murcia, que además, mira, hice un curso ahí en Murcia del hombro, en la universidad, en la pública, al de un año de terminar la carrera. Sí, Y lo mismo, tampoco Murcia no, era el Murcia no, que no, yo no, no. había dejado. Eso es, eso es. Sí, Entonces, jo, de verdad, te genera ¿no? Una alegría, pero... Y la graduación la recuerdo así, la recuerdo como algo muy bonito, porque lo que te digo, sobre todo porque vinieron mis padres, ¿no? sí, Desde sí, sí, Bilbao y estuvieron ahí en un hotel y conocieron la ciudad, sí, os sí, sí, conocieron a vosotros. Y lo recuerdo bonito, pero por otra parte lo recuerdo un poco con la pena sí, de que dije que se acaba esto, Juan Carlos, sí, que sí, nos tenemos que sí. volver a casa. Es verdad, esa es la sensación que yo también tengo, ¿eh? Yo también tengo además claro, además que en vuestro curso, además que fue tan especial, ¿no? Porque al haber pasado tanto tiempo juntos, yo me sabía el nombre de todos vosotros. Me sabía el nombre y el apellido de todos. No solamente porque os examinara durante todos los 3 años, sino porque os conocía, ¿no? Porque os conocía y sabía, Sí. y además, Se sí, hizo un grupo súper bonito. O sea, yo sí, pienso que, hombre, la verdad que hicimos una piña, sí, tanto una clase con la otra, además, fue una sí, piña sí, sí, sí. y la verdad que sí, hubo muy buena relación entre los alumnos Sí, también. sí, sí. Sí, yo me acuerdo además cuando había los exámenes prácticos, que era ese momento de máxima Tensión. adrenalina. Yo recuerdo que siempre, claro, entrabais por parejas y bueno, el momento de la entrada y en la cual te tocaba o con un profesor primero o con otro. Entonces todos estabais deseando de que fuera yo el que os examinara primero para calmar un poco la ansiedad. Es que yo tengo ese recuerdo tuyo, te lo prometo. Tengo recuerdo de que eras bastante exigente, porque recuerdo Sí, un examen, no sé si fue el segundo, que nos pillaste a todos en neurología, que es una pregunta que yo creo que aquello lo aprobamos a muy poca gente. O sea, es que fuiste muy malo. Pero luego, al trato, pues yo también te tocó todo el tema de neuro, me acuerdo que también sí, era sí, sí. un temario complicado, ¿eh? Pero luego te recuerdo que nos quitabas esa angustia, porque Sí, al trato nos tranquilizabas mucho. sí, sí. Había profesores que yo creo que disfrutaban Sí, sí, sí. del momento tensión. A ver, tú, venga, saca este número, tal. Y Sí, era sí, sí, como, sí. ojo, me encantaría verlo, Juan Carlos. Sinceramente, me encantaría ahora verlo por una cámara. Madre mía. Sí, la verdad que yo recuerdo de vuestro año, precisamente, no diré el nombre, pero en primero
eran el examen del balance muscular. De balance muscular y yo recuerdo que le pregunté, ¿no? Le pregunté a este alumno y le digo, mira, hazme el balance muscular del músculo esternocleidomastoideo. Y entonces se queda ahí con así con, con la tensión ahí, se puso blanco. Digo, tranquilo, tranquilo, tómate tu tiempo, Piénsalo. tómate tu tiempo y tal. Y dice, bueno, y tal. Y yo digo, voy a ayudarle un poco a ver. Digo, bueno, vamos a ver, recuerda el músculo, qué acción realiza. Para poder tú hacer el balance muscular, tienes que saber la acción. Me dice, esternocleidomastoideo, me dice, flexor de cadera. Yo Y digo, te ya, quedaste. ya no puedo ayudarle mucho más. Yo digo, si el esternocleidomastoideo hace la flexión de cadera, ya digo, creo que ya nos veremos en septiembre. Es que era muy gracioso porque había mucha diferencia, claro, yo por ejemplo, que era de las que pues estudiaba mucho y bueno, pues Sí, no, sí, sí. controlaba un poco el temario, pues también había cosas que me llamaban muchísimo la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, la anatomía que me encantaba, o sea, tenía tan claras las funciones de los músculos que lo que tú dices, ¿no? Cuando la gente me decía algunas cosas, digo, ¿pero Sí, qué sí. dices? Pero sí. Y anécdotas de esas también tenemos varias, porque me acuerdo que a veces quedábamos para practicar y bueno, si quedábamos entre nosotros un poquito la gente, ¿qué tal? No había problema. Pero como vendría algún satélite de estos, yo creo que todavía nos enredaba más, porque claro, nos decía una burrada de estas y todavía te hacía dudar. Dices, pero a ver este qué dice. Y recuerdo también en primero un chico, ¿no? Haciendo las prácticas y tal, y el día anterior estuvimos con las poleas para arriba, para abajo, poleas para arriba, para abajo, poleas para arriba, para abajo. Y luego en el examen le preguntó Sabela por un estiramiento de tensión, relajación, tal. Y me puso en la polea. Yo era la paciente, yo era la alumna. O sea, éramos en Sí, sí, parejas, el uno hacía modelo. que no podía decir nada. Claro. Y yo así, Juan Carlos, yo, que no. Claro, además te decían, el alumno, no, Sí, o sea, el que hace de de paciente. paciente no puede decir nada. Y yo lo pasaba fatal en los exámenes cuando me tocaba de paciente Eso. de alguien así, porque Sí, yo sí. no sabía cómo decir que no hay poleas, que no hay poleas. Era muy gracioso, la verdad que era muy gracioso. Pero bueno, era una forma de examinar muy justa también, ¿no? Ahí en el escenario y tal. A mí Sí, me sí, parece sí. que lo hacíais bien. Sí, sí. Ahora seguimos haciendo examen práctico y la verdad que las anécdotas sería para escribir un libro. Sí, ¿verdad? Oye, Juan Carlos, y una pregunta que aprovecho Sí, para preguntarte. claro. ¿Habéis notado un poco este cambio un poco generacional o no? Sí, sí se nota. Sí. Sí, además que fíjate que se nota el perfil, ¿no? El perfil de alumno, ¿no? Hay veces que te encuentras alumnos que son apasionados por lo que están estudiando, ¿no? Pero hay algunos que van al momento de practicar, digo, vamos a ver, practicas una vez y ya está, con eso ya se queda, se queda aprendido. Y como esa inquietud de repetir, de aprender, sí que sí se percibe un cambio, ¿no? Pero claro, yo también lo que digo, que que a mí me gusta siempre, ya sabes, el que sea un trato lo más cercano posible. Yo siempre intento romper esa barrera, ¿no? Porque hay alumnos que tienen así como esa barrera, esa distancia de no querer practicar o de no... Y yo digo, mira, aquí hay que ponerse... si no, si él no lo tiene, hay que aportárselo. Y entonces es verdad que tienes Bien, que hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Tienes que enfocarlo de otra manera, pero porque la inquietud está. Yo siempre digo, la inquietud está, aunque ni siquiera el alumno lo sepa. lo sepas. Entonces sí que yo siempre el reto que me pongo cada vez que entro en un aula es que el alumno salga muy diferente cuando salga por esa misma puerta, ¿no? Por la que ha entrado. Ese es el Pues reto que eso me con pongo. nosotros, yo le te decía lo de la generación porque creo que fuimos un grupo que la verdad que nos gustaba casi todos Sí, mucho la fisioterapia. sí, sí, sí. Estudiamos bastante, creo que salimos muy bien formados, como te digo, fuimos una generación creo que muy buena, Sí, ¿no? La que salió de sí, allí sí, sí. en términos generales, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Y bueno, pues por eso te decía, ¿no? Que creo que sí que salimos muy diferentes a cómo entramos,
sí, sí. y con una formación, la verdad que siendo objetiva, porque en ese momento no eres objetivo, pero Claro, ahora, a día de hoy, con todo el bagaje que tenemos, sí, sí, con 16, 17 años de práctica clínica, sí, de sí, un montón de posgrados, máster, doctorados y demás, sí, sí, sí. ver que poder decir, oye, Juan Carlos, que tuvimos muy buena formación. Sí, O sí, sea, sí. creo que, ¿no? Sí, sí, sí. No, sin Que duda, tiene, ¿eh? Sin tiene duda. más Además, fuerza. además que como decías antes, hubo un momento en el cual se juntó, a lo mejor profesores que tenían como más edad, más experiencia y aquellos que éramos más jóvenes que teníamos muchas ganas, ¿no? De enseñar, de esa, también esa, por la edad, también esa cercanía, ¿no? Que se producía. Y que yo recuerdo en aquella época cuando decían, no, es que claro, es que hay que saber diferenciar, ¿no? Lo que es ser un profesor. Digo, sí, 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 eso no lo va a poner en duda A nadie. cuestionar nadie. Claro, porque y a lo largo de estos, como digo yo, a lo largo de estos 20 años que llevo dando clase, nunca ha sido necesario cortar a nadie, ¿no? Y ponerle una barrera a nadie. Es decir, que nunca lo he Fíjate, necesitado, nunca. Porque uno tiene que saber, como docente, pues mostrar pues la cercanía, pero sabiendo que tú eres el profesor, claro, lógicamente. Pero no es necesario parar a nadie, nunca he tenido esa esa dificultad. necesidad. ¿Eh? Y además que a mí me gusta que el ambiente de aprendizaje pues Sea bueno. sea bueno, uno aprende más y la neuroplasticidad se produce Mejora, se mejor trabaja. cuando uno está en un ambiente enriquecido en el aprendizaje, sin duda. Y nada, quería, para terminar, ¿no? Para terminar esta hermosa conversación que hemos tenido, que me encanta haberte vuelto a ver, A ver, haberte a conversado escuchar. contigo. Sí, 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 la verdad que es un verdadero regalo. Yo siempre antes de las conversaciones, como me pongo a recordar, ¿no? Me pongo a recordar los momentos en los que hemos coincidido y como contigo, que sigo un poco tu recorrido, ¿no? Tanto deportivo como profesional. Siempre me gusta mostraros también que para mí vosotros, los alumnos, sois muy importantes, sois el motor que hace que uno siga delante de las aulas, ¿no? Delante de los alumnos. Yo siempre digo que lo que engancha a un docente es ver gente que está con ganas de aprender, ¿no? Y está claro que a lo largo de los años el poder mantener este tipo de conversaciones para mí es una auténtica maravilla y un placer auténtico. Pues la verdad que lo mismo digo, ya te digo que recuerdo a todos los profesores con mucho cariño, ¿eh? Pero contigo tuvimos una relación Sí, pues, muy especial. Para nosotros fuiste un poquito como nuestro proceso durante toda la sí, sí, carrera. sí. Y también me alegro de tener ese contacto, aunque sea pues, por vías que hoy en día, gracias a Sí, sí, Dios, la vida sí. nos da otro tipo de vías que hay que aprovechar para este tipo Sí, de sí, sí. cosas. Y agradecerte también que me hayas dado este espacio, porque bueno, pues al final es bonito recordar, sobre todo cuando los recuerdos son tan bonitos, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, pues para mí también pues ha sido un placer poder charlar contigo este ratito. Espero que nos veamos en alguna Sí, sí, ocasión. sí. Seguro. Y bueno, pues es bonito seguir ¿no? con esta relación, ¿no? Saber que tú estás ahí, bueno, pues que yo estoy aquí Sí, y sí. bueno, pues la verdad que agradecerte también, pues, ¿no? Que hayas pensado en mí. Sí, 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 sí. Un placer. Un placer total. Muy bien, Juan Carlos, el placer ha sido mutuo. Pues nada, pues en otra ocasión nos tenemos que ver en persona. Eso es, Eso es, eso ese es el espero. reto. ¿Sigues ahí, no? Viviendo en Murcia, Y en Murcia, dentro de poco seguramente haya cambios, ¿no? Pero de en momento estoy aquí principio. en Murcia. De momento estoy aquí en Muy Murcia. bien, muy bien, muy Sí, sí, bien. sí. Pues Pues nada, nada, pues un muchas abrazo gracias fuerte. y un abrazo muy fuerte, Siorcha. Igualmente. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Sí. Adiós.